rápido y hablo un poco rápido y no da tiempo a apuntar. Bueno, chicos, para mí es un placer poder estar aquí. Antes de empezar la formación, yo quiero dejaros una frase que a mí cuando la escuché me voló la cabeza y es, si tú le dieses $1 millón a la gente con mentalidad pobre, ese $1 millón volvería rápidamente a las manos de la gente con la mentalidad abundante. Cuando yo escuché esta frase, a mí me resonó mucho en la cabeza y empecé a indagar sobre este concepto, porque era una época donde yo no es que estuviese ganando mal dinero, pero igual que entraba el dinero salía, ¿verdad? Y cuando llegó el momento de quiebra, ¿vale? Porque en ese momento, en esa etapa, yo estaba ganando buen dinero y de la noche a la mañana se me corta la fuente de ingreso. Estamos hablando de mi segundo año de emprendimiento. Y cuando se me corta esa fuente de ingreso, yo escucho esta frase y empiezo a indagar en ese proceso, o sea, empiezo a indagar en esa frase, empiezo a indagar en esa información y llego al concepto de la educación financiera, que nos lo dicen desde el principio, pero nadie nos da las nociones adecuadas y sobre todo de forma tan cercana para poder manejar nuestra economía en diferentes etapas o en diferentes fases de nuestro camino, de nuestro camino como emprendedor o de nuestro emprendimiento. Entonces, durante los 8 años restantes, yo me he estado formando muchísimo en educación financiera, he sido muy estricto en mis finanzas y al ser estricto he conseguido grandes logros. Logros como tener un patrimonio de más de $3 millones. Esto no lo digo para que nadie se sienta inferior ni para yo sentirme más que nadie, porque eso no es así, sino para que entendamos que los conceptos que ahora mismo vais a escuchar, tanto de microfinanzas como de macrofinanzas, es decir, de finanzas personales y de diversificación, funcionan. ¿Ok? Entonces, si yo le diese $1 millón a la gente que no tiene ni idea de lo que es la educación financiera, ese $1 millón volvería a las manos rápidamente de las personas que sí tienen este tipo de educación. Y lo primero en lo que piensan las personas, ¿vale? En diversificar. Porque han escuchado la frase de no tengas tus huevos en la misma cesta. Pero esta frase tiene tela. Es decir, esta frase tiene un trasfondo que la gente no te explica, que sobre todo las personas que lo promueven no son millonarias y de ley no es lo primero que tienes que hacer. Lo primero que tienes que hacer no es poner los huevos en diferentes cestas. Lo que dicen los billonarios como Elon Musk, ¿vale? Que para mí genera muchísima credibilidad este hombre, ¿vale? Es que tienes que, o Robert Kiyosaki, que quizá o tenéis más cercanía a la información de esta persona. Lo que dice Robert Kiyosaki es que tienes que enfocarte en una fuente de ingreso hasta explotar esa fuente de ingreso y luego pensar en diversificar. O lo que es lo mismo, el 80 al 90% de tu fuente de ingreso o de ingresos, es decir, el 80-90% de tu cheque mensual tiene que venir de tu habilidad. Nosotros estamos en un modelo de negocio donde estamos aprendiendo la habilidad de crear redes de distribución a través de productos y servicios en tendencia. Vale. Ahora, lo primero que una persona tiene que hacer no es diversificar, no es macrofinanzas, es decir, no es pensar en qué hago con el dinero. Lo primero que una persona tiene que hacer es pensar en cómo distribuyo bien el poco dinero que estoy empezando a ganar como emprendedor. Entonces, para esto hay que ser muy estrictos y para esto hay que eliminar el mayor número de gastos posibles. Pero vais a ver que no es tampoco eliminar gastos, sino repartir el dinero que estamos ganando mensualmente para poder utilizarlo, poder emplearlo de la manera correcta. Esta primera parte de la formación yo la apliqué cuando quebré. Es decir, yo el último cheque que recibo antes de quebrar son 4.000 euros al mes,
¿vale? Ese mes yo recibo 4.000 euros, tenía 22 años, 22, 23 años, me creo el rey del mambo, ¿vale? Con 4.000 euros en España. Y de un momento para otro, esa fuente de ingresos desaparece y me quedo con 200 pinches dólares al mes. Gracias a Dios, yo vivía con mis padres, ¿vale? Esa es la única suerte que yo tuve. Lo demás nadie me lo regaló. Entonces, cuando yo me quedo con 200 dólares, me impacta la frase que os he dicho, empiezo a profundizar más sobre este tema y llego a una formación, a un blog, a un post del hombre más rico de Asia, no de China, el hombre más rico de Asia. ¿Vale? No recuerdo el nombre, pero recuerdo bien, muy bien los conceptos que esta persona promovía, ¿no? Y esta persona decía, divídete todo el cheque que tú ganes mensualmente en 5 fondos y utilízalo de esta manera. Cuando yo empecé a dividir mi cheque en estos fondos, en un solo año yo pasé de cobrar 200 dólares al mes a cobrar 3.000 euros al mes. Pude viajar a Tailandia y algunas personas de la sala ya saben el resto de la historia, ¿vale? Porque la gente que me conoce de varios años sabe que mi viaje a Tailandia fue el viaje que a mí me hizo millonario, ¿vale? Porque fue un despertar en mi cabeza y a raíz de ahí, con toda la información que yo ya traía de los 3 años anteriores, caí en un proyecto que me dio las condiciones adecuadas y gané mis primeros 2 millones de dólares en los siguientes 4 años. Ahora, ¿cuáles son estos 5 fondos? El primer fondo, y yo te voy a decir porcentajes, tú puedes variar los porcentajes, pero hay una regla. El primer fondo no puede pasar del 50%. Esa es la primera regla, ¿vale? Pero realmente en el primer fondo yo dejaba el 30% de mi cheque mensual, que era manutención. Es decir, el 30% en el pago de la casa, la comida que yo como en casa cada mes, el pago del coche, si el coche no es ningún activo, ¿vale? Es decir, si el coche no me genera dinero, es decir, que no soy Uber, que no me sirve para ir al trabajo, o, es decir, la persona que se compra un coche mejor para ir al trabajo es un pasivo, es decir, es un gasto, porque un coche mucho más barato también te lleva al trabajo. El simple hecho de tener coche puedes salir de manutención, pero si es un coche económico acorde a tus ingresos mensuales. ¿Me di a entender en este razonamiento? Por favor, levantar la mano si me di a entender. Vale. Entonces, el 30% en manutención. Manutención quiere decir todos esos gastos, ¿ok? Que no suman. ¿Me explico? Es decir, todos esos gastos que no suman nada a mi emprendimiento, ¿vale? Que no me producen más dinero, ¿ok? 30% de mi cheque mensual en manutención. El 20% de mi cheque mensual en más amigos. Es decir, este sí produce más dinero. ¿Por qué? Porque el 20% de mi cheque lo voy a utilizar en juntarme con personas más ricas que yo, juntarme con personas más inteligentes que yo, juntarme con personas igual o más emprendedoras que yo. Entonces, si yo empiezo a utilizar parte de mi dinero en gastarlo en este tipo de quedadas, mi entorno va a cambiar por completo. Y si mi entorno cambia y es un entorno mucho más poderoso, un entorno que realmente es donde yo quiero estar, me estoy juntando con las personas donde yo quiero estar o me estoy juntando con las personas que me están impulsando a llegar donde yo quiero estar, entonces mi entorno me está definiendo como una persona ganadora. ¿Hasta aquí me pude explicar bien en este fondo? Chicas, ahí detrás. Perfecto. Entonces, el 15% lo voy a utilizar en aprendizaje. Ahora, este es el único fondo que puedes utilizar para pagar deudas. ¿Por qué? Porque el aprendizaje muchas veces, la información muchas veces la puedes inclusive adquirir gratis. Y si estás en una empresa de network marketing como nosotros, tienes a mentores, tienes a compañeros que te van a dar información totalmente gratuita. Entonces tú no tienes que pagar ningún curso, no tienes que pagar absolutamente nada por fuera,
de la compañía de network marketing para poder recibir la información adecuada. Ahora, si no tienes deudas, este 15% utilízalo para estar en los seminarios correctos, estar en los eventos correctos, comprarte los libros correctos o bien hacer cursos puntuales que realmente te sirvan para poder desarrollar la actividad en network marketing. Pero hay mucha gente, por ejemplo, que paga cursos de marca personal y nosotros enseñamos marca personal desde 0 a 100. Y yo me pregunto, ¿por qué esta gente se gasta dinero en cursos de marca personal si al final con los conceptos que nosotros estamos enseñando puedes crearte una marca personal extraordinaria? O sea, entendemos que no hay que gastar por gastar. O sea, el 15% gástalo en aprendizaje. El 10% ahórralo para hacerte viajes fuera de Chile, para hacerte viajes fuera de tu país. Y el 25% gástalo en inversión. Cuando yo escuché que el 25% lo teníamos que gastar en inversión, lo primero que pensé es, ¿dónde diversifico? Pero esta persona, el hombre más rico de Asia, decía, si utilizas estos fondos para hacer crecer tu cheque mensual, el 25% de inversión tiene que ir exclusivamente a la inversión en ti mismo, la inversión en marca personal, la inversión en tu imagen como emprendedor. Es decir, yo gasté durante un año el 25% en promociones de publicidad. El 25% de lo que me entraba en mi cheque mensual me lo estaba gastando en publicidad, en pagarle a un diseñador para hacer mejores carteles, para hacerme mejores fotos, para hacerme mejores vídeos. Lo compraba, o sea, lo gastaba para a lo mejor comprarme mejor ropa sin tener mala educación financiera. Es decir, si el 25% son de tu cheque mensual son $250, ¿vale? No te compres un bolso de $250, no te compres una camiseta de $250, no te compres un pantalón de $250. Vete a Pull&Bear, vete a Zara, vete a las tiendas donde hay ropa decente y barata, ¿vale? Y utiliza esos $250 si un mes lo quieres gastar en ropa, ¿vale? Para comprarte varias prendas, para ir guapo o ir guapa a los eventos y a las formaciones o a las reuniones empresariales. ¿Hasta aquí me he explicado bien? Si tú haces esto de manera estricta durante un año, ojo, durante un año, no un mes, no 2 meses, no 6 meses, no, durante un año, si tú haces esto real durante un año, te puedo asegurar que tu vida cambia por completo. De hecho, durante los 3 primeros meses, durante los primeros 90 días, tu vida cambia por completo si haces esto, ¿vale? Pero durante un año vas a ver resultados reales, vas a ver cómo tu cheque aumenta porque estás disminuyendo los gastos de manutención, todos esos gastos hormiga que realmente gastas cada día, ¿vale? Los gastos hormiga como ser el café diario o comer fuera cuando no hace falta en vez de llevarte un tupper con comida, ¿vale? O este tipo de gastos hormiga que no tienen ningún sentido, comprarte un móvil que tiene la misma cámara que el móvil que ya tienes simplemente por aparentar. O sea, la palabra adecuada es no gastes dinero para aparentar, gasta dinero de manera inteligente. Aparentar no te va a dar imagen, el dinero no se puede esconder. Hay dos cosas que no se pueden esconder en esta vida, el amor y el dinero, ¿vale? Entonces, si tú no tienes dinero y llevas un bolso de Louis Vuitton, la gente va a saber que lo haces para aparentar. Entonces, ¿para qué gastarnos 2.000 euros en un bolso de Louis Vuitton si luego no tienes ni mierdas en las tripas? ¿Se me va a entender? O sea, ahí está la clave. Entonces, si tú haces esto durante un año, tus microfinanzas van a cambiar por completo. Obviamente, cuando tu cheque ya es otro nivel, ¿vale? Estás a lo mejor en 10.000, 15.000 al mes, ¿vale? No pesos chilenos, sino dólares, ¿ok? Cuando tú estás en 10.000, 15.000 al mes, quizá puedes dividir tus fondos de la siguiente manera, ¿vale? Que es como yo lo hago actualmente. Actualmente yo dejo entre el 33 al 50% para gastos, ¿ok? Luego dejo entre el 10 al 17% para mi fondo quiebra, es decir, para imprevistos. Luego dejo
el 10% para caprichos y luego dejo entre y el restante, que ahora mismo lo tengo en un 40%, en un 30%, pero de un 30 a un 40%, ¿vale? Lo dejas para diversificación y marketing, ¿vale? Diversificación y marketing, o inversión y marketing, ¿ok? Obviamente, después de haberle quitado los impuestos. Primero, apartas el dinero que te van a cobrar de impuestos. A mí, por ejemplo, me cobran un 10% en Andorra, ¿vale? Y aunque vaya a pagar menos de un 10%, yo siempre de todos mis ingresos aparto el 10%. Luego, si me sobra dinero de impuestos, lo divido en los fondos, ¿vale? Pero siempre de todos los cheques aparto el 10%, ¿vale? Para dejarlo en un fondo para tener ahí un remanente de impuestos, ¿vale? Para que no me pille el toro. Porque realmente me cobran un 10% de la diferencia entre mis beneficios y mis gastos. Por tanto, si yo quito el 10% de todos mis ingresos, aún quedaría restarle los gastos. Pero cuando tú estás ganando de 10.000 a 15.000 dólares al mes, pues obviamente ya empiezas a pensar en regularte como empresaria y en crear tu SL, ¿vale? O SLU, no sé cómo se dice en Chile. ¿Hasta aquí todo claro, chicos? Sí. Perfecto. Entonces, ahora toca el tema de las macrofinanzas. Y aquí esto es súper importante y perdonadme porque estas formaciones lo suelo hacer en iPad, ¿vale? Pero luego, por favor, los que seáis más aplicados, os veis la formación detenidamente y con un papel empezáis a hacer bolitas, dibujitos con flechitas y todo bien organizado porque esto lo tenéis que tener clavado en la mente si de verdad queréis pasar al siguiente nivel, ¿vale? Macrofinanzas. Estamos de acuerdo que el 80 al 90% de tu cheque mensual tiene que venir de tu habilidad. Así que más vale que aprendas una habilidad bien pagada. Yo a los 21 años me di cuenta que me daba menos vergüenza que a los demás salir en público a exponer y a presentar cualquier cosa. Y me di cuenta en el colegio, o sea, cuando había que exponer en clase los PowerPoint, ¿vale? Entonces, yo me daba cuenta que a mis compañeros de clase les daba a todos vergüenza y yo echaba para adelante y me daba igual si hablaba bien o hablaba mal. Entonces, vi un gran beneficio en el tema de la comunicación. Es decir, a mí se me da bien comunicar o por lo menos no le tengo vergüenza a comunicar. No soy un experto comunicando, tampoco hay que serlo para ganar 1 millón de dólares. Ahora, el tema es que yo vi 3 profesiones que pagaban bien por comunicación. La primera era la política. Y obviamente no me iba a meter en política, menos en España. La segunda era la interpretación. Y yo sabía que si yo quería escalar y ser un actor reconocido de puta madre a nivel mundial, tenía que morir en Hollywood. Y mi inglés, por ese entonces y ahora también, era muy limitado. Entonces, no me atrevía, como en el mundo de la interpretación. Y lo tercero era la docencia. Es decir, a los docentes les pagan por saber comunicar, por saber transmitir un conocimiento, pero estaba claro que yo no iba a ser docente de universidad, ni iba a ser docente de escuela, porque estaban muy mal pagados en España. No sé si en Chile estarán mejor pagados, pero en España están fatal, ¿ok? Ahora, entendí cuando me presentaron el network marketing que este negocio, si vendes, ganas dinero, pero si educas, ganas millones. Quédate con esta frase. En network marketing, si tú vendes, ganas dinero, pero si educas, ganas millones. Entonces, entendí que mi habilidad para comunicar la podía explotar en network marketing y aprendí esta profesión. La profesión de crear redes de distribución, creando equipos a nivel mundial y obviamente incidiendo en temas de mentalidad de liderazgo y ahora, como bien estamos escuchando, de educación financiera. Ahora, si el 80-90% de mi cheque viene de mi habilidad, yo tengo que aprender una profesión. Ahora, cuando ya aprendo la profesión y estoy cobrando buena plata, ¿vale? Lo primero que tengo que pensar, lo primero que tengo que pensar es en crearme un fondo quiebra y un fondo reserva, ¿vale? Si tú te divides los fondos, como te he dicho, como yo me los estoy dividiendo actualmente, no de la manera en la que tienes que crecer. La primera formación, que era la de microfinanzas, era para aumentar tu cheque. En el momento que tu cheque ha aumentado, yo os he dicho cómo me divido los fondos ahora,
que mi cheque ya ha aumentado. Yo ya utilicé los primeros fondos que os dije, de manutención, más amigos, aprendizaje, viajes e inversión para hacer crecer mi cheque. En el momento que mi cheque creció, yo cambié mis fondos, los manejo, como os he dicho, actualmente, ¿vale? Y dentro de mis fondos ya hay un fondo quiebra. Entonces, el fondo quiebra nunca para. Del 10 al 17% de mi cheque mensual va al fondo quiebra. Pero adicionalmente, construí un fondo reserva. El fondo reserva es un plan por si todo se va a la mierda. Todo se va a la mierda y mi fondo quiebra me da para poder vivir unos pocos meses. Pero mi fondo reserva tiene que ser 8 veces mayor a mi cheque mensual. Entonces, mi fondo reserva a día de hoy es una casa en un buen país, en un país que se está revalorizando, en un país donde solo se puede construir el 20%, en un país que hace frontera con 2 países que clavan a la gente en impuestos, la ahogan en impuestos, un país con una seguridad excepcional, un país con unos impuestos bajos, un país con unos políticos medianamente decentes, no digo que sean lo mejor de lo mejor, pero medianamente decentes. Entonces, una casa en este país, comprada antes de pandemia, cuando los precios estaban regalados, ha agarrado el doble por ciento de su valor. O sea, o sea, se ha revalorizado al doble de su valor. Entonces, esta casa es un fondo reserva. Es decir, si yo ahora mismo me quiero jubilar y me quiero ir a Filipinas, a Tailandia, a Vietnam o donde sea a vivir, o a Alicante a vivir, yo vendo esta casa, me dan 1,5 millones y me jubilo. También, en vez de comprar oro, mi fondo reserva lo creé con cripto. Es decir, yo tengo BTC y Ethereum guardados en mi ledger. No invertí en meme coins, ni en altcoins, ni en nada que me fuese a hacer millonario de la noche a la mañana. No, yo invertí en las criptomonedas con más capitalización, que son Ethereum y Bitcoin, y fui guardando ahí en vez de hacerlo en oro. Pero en oro también sirve. ¿Vale? Es decir, es ir guardando tu dinero en un valor refugio, sea un bien inmueble bien situado, porque hay bienes inmuebles que te estafan, ¿vale? O en oro, o en este caso si os queréis arriesgar más en cripto, ¿vale? Pero para Ethereum y Bitcoin ya se está pasando y tampoco os recomiendo de invertirlo en cualquier otra criptomoneda. ¿Hasta aquí me he explicado bien? Yo tengo una No pregunta, sé, no. tengo una pregunta, Sí, Augusto. Quiero hacer la pregunta con respecto al fondo quiebra. ¿Lo empiezas después de ganar más de 10.000 a 15.000 al mes, por lo menos, y no antes? exacto. Es decir, a ver, si yo estoy gastando el dinero en manutención, en más amigos, en aprendizaje, en viajes y en inversión, ¿vale? Es porque he reducido mis gastos al máximo. O sea, si te sale un imprevisto, ya tiene que ser muy gordo para joderte. Pero normalmente no suelen salir imprevistos, ¿vale? Los imprevistos ya están contemplados en manutención. Si tú estás gastando en manutención más de lo debido, entonces cualquier imprevisto te deja roto. Pero si tú gastas menos de lo debido, el fondo de manutención siempre tiene dinero para imprevistos. ¿Sí me doy a entender? Pero cuando tú vas ganando más dinero, también vas asumiendo más riesgo en tus acciones. Entonces, siempre, ¿vale? Porque, por ejemplo, yo aumenté mis gastos de 50 euros al mes que o no, ni siquiera 50, 35 euros al mes que me costaba la factura del teléfono, ¿vale? A día de hoy he aumentado mis gastos a 10.000 euros al mes. Mis gastos son 10.000 euros al mes. Entonces, si a mí me pasa cualquier cosa y mi cheque baja drásticamente, yo tengo que tener un fondo quiebra que me permita poder volver a levantarme de manera rápida en los siguientes meses, para no bajar mi estilo de vida. ¿Sí me voy a entender? ¿Resolví bien la pregunta? Vale. Entonces, esto es súper bueno aplicarlo cuando eres joven. Cuando eres más mayor y ya la cagada está hecha, es decir, tienes hijos, tienes una hipoteca, tienes un trabajo del cual no puedes salir, es más difícil aplicar esto. Pero con esfuerzo y apretándose el cinturón, en un año puedes, puedes orientarte hacia estos parámetros que te estoy hablando. Entonces, cuando yo empiezo a ganar dinero, la primera diversificación es cubrirme el culo, como decimos en España. O sea, tener mi culo bien tapadito, bien resguardado.
¿vale? Entonces, armo un fondo quiebra y armo un fondo reserva, ¿vale? El momento que esto ya está en marcha, no hace falta que tú tengas en el fondo reserva 8 veces más de lo que cobras mensualmente, sino que ya estás en marcha creándolo, ¿vale? Entonces empiezas a diversificar. Y hay 3 tipos de diversificaciones, ¿vale? La inversión a largo plazo, la inversión sofisticada y la inversión capitalista. ¿Vale? Estas son las 3 formas de diversificar. La primera forma y la única que realmente a lo mejor deberíais aplicar a lo largo de toda vuestra vida, ¿vale? Las 2 siguientes no son necesarias, pero esta sí es necesaria, es la inversión a largo plazo, ¿vale? La primera cosa que tú tienes que pensar en diversificar es inversión a largo plazo. Por tanto, cuando yo pienso a largo plazo, pienso en 3 cosas. Inversión en bolsa, pero en índices, ¿vale? A largo plazo, rollo el SP500, por ejemplo, ¿vale? O inversión en acciones de empresas que están establecidas y que realmente están consolidadas, que esto no quiere decir que no tenga riesgo, ¿vale? O sea, si tú inviertes en acciones en McDonald's, ¿vale? No quiere decir que McDonald's no se puede ir a la mierda, ¿vale? Y la tercera y la más segura es bienes inmuebles, es decir, invertir en rentas. Ahora, si yo estoy cobrando $10.000 al mes de mi actividad, ¿vale? De mi profesión, ¿cuánto dinero necesito aproximadamente para que me paguen $10.000 al mes en rentas o en dividendos? Pues necesitarías $1.000.000. Entonces, no es tan fácil invertir a largo plazo y que el largo plazo, es decir, los dividendos y las rentas, suplan tu actividad empresarial. Es decir, la cosa que tú haces que te da dinero todos los meses. Entonces, es muy importante, ¿vale? Entender que durante la mayoría del tiempo de nuestra vida vamos a trabajar. Esto de trabaja unos pocos años como nadie quiere trabajar para poder vivir como nadie puede vivir, no significa que no dejes de trabajar, o sea, no significa que dejes de trabajar. Significa que poco a poco irás teniendo más libertad y mejor estilo de vida. Pero tú de verdad vas a dejar de trabajar y nunca realmente dejarás de trabajar porque te apasiona lo que haces, ¿vale? Cuando tus rentas superen tu actividad. Entonces, si yo cobro $40.000 al mes o $50.000 al mes, yo tendría que tener entre 4 a 5 millones invertidos a largo plazo para que eso, asumiendo riesgo, pero un riesgo bajo, me generas el mismo dinero que yo cobro de mi actividad. ¿Sí me doy a entender? ¿Me doy a entender? ¿Preguntas, dudas, aclaraciones en esto? Vale. Ahora, entonces, Agus, es muy fácil. Tú pones tus $3 millones de patrimonio a invertir a largo plazo. No porque me salto la primera regla. La primera regla de la diversificación es cúbrete el culo. Resguarda tu culo. Si yo pongo mis 3 millones de patrimonio a rentar, estoy poniendo toda mi seguridad financiera, la estoy poniendo aún con más riesgo, porque comprar oro o comprar un bien inmueble o comprar BTC o Ethereum no te exime de riesgo. ¿Sí me voy a entender? Pero si yo lo pongo a rentar en viviendas, en el SP500 o en dividendos de empresas, ¿vale? Realmente aún estoy poniéndolo a más riesgo, ¿vale? Que realmente lo que estoy haciendo para conservar y preservar el valor del dinero. ¿Me voy a entender en esto? Perfecto. Ahora, inversión sofisticada, trading. Compro barato y vendo caro. Compro un coche barato y lo vendo caro. Compro ropa barata y la vendo cara. Compro algo a un precio asequible y lo vendo caro en el mercado. Ahora, ¿este tipo de inversión te va a generar libertad? No, porque no te genera ¿qué? Residuales. La inversión sofisticada, que es comprar barato y vender caro, no genera residuales, pero sí lo puedes hacer puntualmente. Cuando tú tienes dinero que te sobra, tú puedes invertir en una casa que a lo mejor es de un banco, una casa que se la han quitado a una persona que no ha podido pagarla, el banco la está subastando a un precio de locos, si tú la compras, la reformas y la vendes.
Eso es una inversión sofisticada, ¿vale? Tú puedes comprar quizá un carro que está bien de precio y lo vendes más caro en el mercado, porque la persona se lo quiere quitar de encima, por ejemplo, ¿vale? O sea, ahora, este tipo de inversiones, por eso te digo que no son necesarias, porque al principio tu mentalidad tiene que ir enfocada solo a una cosa, ¿vale? Y es toda acción que yo hago me está generando libertad a largo plazo o me está encarcelando a largo plazo. Es decir, me está haciendo ser dependiente de eso a largo plazo o me está generando libertad a largo plazo. O sea, si yo, por ejemplo, registro a Edward y yo trabajo codo con Edward hasta que Edward entienda al 100% lo que yo le quiero transmitir en conocimientos, yo estoy trabajando con él a largo plazo. Pero si yo registro a Edward y le estoy enseñando los mismos conocimientos a César, le estoy enseñando los mismos conocimientos a Ricardo y me estoy saltando la figura de Edward, yo lo que estoy generando es una cárcel a largo plazo. Porque entonces César y Ricardo no irán a Edward, vendrán a mí. Esto es tomar decisiones sin pensar en la libertad a largo plazo. Entonces, todas las decisiones que tengas que tomar, te lo he puesto como ejemplo en el network marketing, pero te lo pongo en cualquier otro tipo de fuente de ingreso. Por ejemplo, imagínate que te gusta el streaming, que haces streaming. El streaming, cuanto más quieras ganar, más tienes que streamear. ¿Te estás encarcelando o estás generando libertad a largo plazo? ¿Qué estaríais haciendo? Os escucho. Excelente. Exactamente, os estaréis encarcelando. Porque si tú para ganar más tienes que trabajar aún más, te estás encarcelando a largo plazo. En el network marketing, ¿ok? Tú trabajas más para cada vez trabajar menos, pero tienes que trabajar bien. Y la última es inversor capitalista, y es agarrar dinero de los demás para aportar un valor genuino en el mercado. Que es, por ejemplo, cuando creas una empresa. Cuando tú vas a crear una empresa, imagínate que creamos una empresa de network marketing. Las empresas de network marketing las puedes crear fácilmente por 10, 20 millones de dólares, ¿vale? Quizá tú no arriesgas tu capital, igual tú arriesgas el capital del banco o igual tú arriesgas el capital de socios capitalistas, es decir, socios que ponen el dinero y cuadras con ellos hasta la recuperación del dinero, les das un porcentaje y luego le das unos dividendos de la empresa cuando ya la empresa esté libre de deudas. Ahora, esto tampoco hay que hacerlo. Tampoco es necesario. Tú puedes morir placenteramente sin ser inversor capitalista, ¿vale? Entonces, con toda esta información, ahora quiero que observéis By Design y veáis el potencial que tiene By Design para poder cumplir todo esto. Podemos hacer inversiones sofisticadas con las tarjetas. Tú estás invirtiendo en OMA para poder vender tarjetas y le estás sacando una utilidad y por tanto estás haciendo una inversión sofisticada. Podemos utilizar el trading, ¿vale? Para hacer también inversiones sofisticadas, inclusive cuando yo tengo una cuenta muy gorda, es decir, imagínate que tengo una cuenta de $50.000 y lo opero a 0.01 cada $5.000, ¿vale? Estoy utilizando un riesgo hiper mega bajo, ¿vale? Que incluso se podría como meter dentro de la clasificación de inversión a largo plazo, ¿vale? Aunque en el trading siempre vas a tener que estar presente, siempre vas a tener que meter la operación, ¿vale? Pero podríamos meterlo dentro de inversión a largo plazo. Ahora, ¿por qué network marketing? ¿Por qué redes de distribución? Por una simple razón, chicos. Aquí vais a poder escalar vuestro cheque hasta donde vosotros queráis o hasta donde el plan de compensación el plan de compensación tiene un tope de 2 millones de dólares al mes, ¿vale? O sea, podéis escalar vuestro ingreso mensual hasta donde queráis sin tener que estar arriesgando dinero que no tenéis. Vuelvo a repetirlo. En Network Marketing podéis elevar vuestro ingreso mensual hasta donde queráis sin tener que poner en riesgo capital que no tenéis, dinero que no tenéis. Y por el camino os vais a generar libertad e ingresos residuales. Y eso ya le toca explicarlo
a las personas que tenéis delante. Chicos, así que esta es mi aportación en el día de hoy. Vamos a estar viéndonos, obviamente, pues muchísimo más de seguido y cualquier cosita estoy a la orden. No sé si, Eduard, ¿tienes alguna pregunta? No, no sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta que hacerle a Agus. No, no, Agus, todo claro, todo bien, todo contento por ahí. Quiero presentar a Rodrigo. Por acá también está Ricardo, así que, bueno, Agus, muchas gracias por la disponibilidad, por el tiempo, por estar acá. Ahora vamos a dar justamente la segunda parte ya de este evento. Vamos a hacer que pase. Nos vemos en Dale, septiembre pronto cuando estés acá en Chile, hermano. perfecto, chicos. Os mando un besazo muy grande. Estoy pronto por allá. Bye, bye. Chao, gracias.